Una mujer que estaba desaparecida y finalmente un joven, su hijo, que termina confesando el crimen. Realmente es muy impactante esta historia y tiene como protagonista esa mujer de 49 años y un hijo de ella de 20 años que confesó que la había asesinado y enterrado en el jardín de la casa. La casa está en Castelar Sur, la calle es Colgliati al 4000. La mujer tenía 49 años, estuvo desaparecida por días hasta que finalmente el joven de 20 fue detenido y dio detalles de un crimen brutal. El cuerpo, además de la víctima, presentaba heridas de arma blanca en el tórax, en la cabeza, dando cuenta de un crimen que se cometió con absoluto salvajismo, ¿no? Ahora, ellos no vivían solos, porque también estaban otros dos hijos de la víctima. Ahora están investigando si fueron cómplices o no, o Una si este actuó solo. del hijo más chico. El hijo más chico es el de 20 años. Hubo una contradicción con el tema cuando la policía llega y ve que estaba removida la tierra. Pero nos vamos con nuestro móvil, nos vamos con Noraliz Romanos al lugar de los hechos. Noraliz. ¿Quién podía entender, quién podía pensar siquiera, buenos días, Daniel, Marisa, quién podía entender que Daniel, de 20 años, el hijo más chico y el más mimado, dice la misma familia, de su mamá, de Emma, porque si bien vivían los tres hijos con ellos, la realidad es que él era el que se quedaba todo el tiempo con su mamá. Sí, había discusiones, porque por ahí le pedía a la mamá que ordenara, que hiciera alguna cosa en la casa, y era el más remolón, el que se encargaba de jugar con los videojuegos todo el día. Y ese día puntualmente en que Daniel dice que su madre desapareció, que fue este viernes, no, el anterior, hace más de una semana, claro, sorprende a los hermanos mayores que también vivían allí, pero que habían salido a trabajar. Es más, la lloraron, se pusieron mal, no podían entender a dónde había ido su mamá, porque si bien ella trabajaba limpiando casas, no estaba por la pandemia haciendo esto, entonces no entendían a dónde podía estar. La verdad es que no cuadraba toda la situación, porque además Daniel decía que no se acordaba demasiado de lo que había pasado hasta que el viernes pasado, hasta hace 2 o 3 días, les cuenta una historia, les cuenta esto que ustedes contaban, estos detalles, ¿no? Que sí empezaba a recordar que había una persona conocida de la familia que había ido a tomar algo, que se había sentado a hablar con su mamá, que después empezó una discusión y entonces él salió del cuarto, estaba jugando videojuegos, salió del cuarto y ese hombre lo amenaza con un cuchillo, le dice, quédate ahí porque si no te vas a morir, te voy a matar. Entonces él, un poco tensionado, un poco con nervios, vuelve a su cuarto, se encierra y sigue jugando a los videojuegos. Ya eso no cuadró para los hermanos. Sin embargo, le seguían creyendo todo lo que había contado, que después había escuchado ruidos en la parte de atrás de la casa, pero que tampoco decidió asomarse por miedo. Y después, inmediatamente después, su mamá desaparece. Y entonces todo este misterio que termina con la policía llegando, fijándose en los detalles de la casa, viendo que había algunos movimientos, pero el cuadro, el foco, el eje, estaba puesto en la parte de atrás de la casa. Vieron tierra removida y entonces, claro, Marisa, empiezan a investigar en ese lugar. Los hermanos en ese momento, ese mismo viernes a la tarde, estaban en la parte de afuera de la casa. Lo hacen entrar al hermano menor, los hermanos más grandes afuera, y la hacen reconocer a la mamá, claro, allí, enterrada, con 3 puntazos en el tórax y 2 en la cabeza, yacía el cuerpo de Emma, de 49 años. Allí se acabó el misterio y ahí mismo, en ese mismo instante, Daniel, de 20 años, confesó haberla matado. A partir de allí, un nuevo misterio. Nadie puede entender qué pudo haber pasado por la cabeza de ese joven. Y por supuesto, entonces, las investigaciones continúan. Noraliz, quédate acá, hacemos un puntito porque nos vamos justamente con este tema, con Tuni Coleman. Tuni, a ver, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Quién hizo la denuncia? ¿Cómo está la causa? Bueno, ellos básicamente, no, la denuncia la hicieron ellos, los hijos. Los dos hermanos más grandes. De la madre, como contó Noraliz, sí. Ellos hicieron la denuncia. Es más, hay un episodio que el jueves Daniel trata de suicidarse, de cortarse las venas. Y entonces todos pensaron que era por lo afligido que estaba, porque no aparecía la mamá. Pero en verdad estaba con, no sé si llamarlo cargo de conciencia o algo por el estilo, pero el jueves él hace
una tentativa de suicidio. Y hasta ahora él no explica qué es lo que pasó. Vos sabés que igual las declaraciones ante la policía no sirven, entonces ante la fiscalía todavía él no declara, pero bueno, está claro que él es el autor de ¿Algún antecedente tenía que él? Que como única... ¿Algún problema psiquiátrico? ¿Qué se sabe al respecto? Sí, sí, problemas psiquiátricos, sí, efectivamente. Pero no de magnitud como para una catástrofe como esta. Sí, pero bueno. Esto sorprendió a todos. Mirá. Y es más, insisto, que cuando él intenta el suicidio, piensan que es porque está agobiado por la ausencia de su madre. Claro, o pudo sea, haber en hecho ningún un brote. momento sospecharon de él. Tuni. En verdad, la policía cuando ve que hay ahí cosas en el jardín, es que ahí es que se empieza a saber la verdad. Por eso, mira, quédate, volvemos ahora con Noralis. Noralis, ¿me estás escuchando? Porque esto mismo que está diciendo Tuni Coleman, Marisa, es lo que planteaba Juana, la hermana de Emma, cuando nos dice, los hermanos mayores realmente se los veía muy compungidos, angustiados por la desaparición de su mamá, realmente se sentían muy mal. Ahora él no expresaba absolutamente nada, hasta ese episodio que dice Tuni Coleman, quiso suicidarse porque en realidad se cortó los brazos. Bueno, a ver, entre otras cosas y entre otros detalles, esto es lo que nos cuenta Juana, la hermana de la persona fallecida. Bueno, lo último que cuenta que fue que él recordó que él estaba desayunando a la mamá con un hombre ahí en la cocina. ¿Un hombre desconocido para él? Conocidos para ellos, muy conocidos, sí. Y después él estaba jugando con los videojuegos, que cerró la puerta y después escuchó un grito. Él dice que abrió y después el hombre le amenazó con un cuchillo y dice no te metas porque la vas a pasar mal. Y de ahí le cerraron la puerta y él se puso tenso a jugar con los videojuegos. ¿Se volvió a jugar? Se volvió a jugar. Y después él recuerda escuchar de tierra, como que moviendo. Y bueno, eso es lo que nos contó el sábado. Entonces la policía rápido fueron a remover todo, allanaron la casa. Y estuvieron ahí revolviendo todo, buscando. A uno de mis sobrinos lo sacaron afuera y al menor y al más mayor lo tienen adentro para ver si es la mamá o no, y ellos reconocen que es la mamá. ¿Descubrieron entonces el cuerpo? Nosotros hasta esto, cuando estábamos afuera, no sabíamos nada. Lo que vemos, después nos enteramos, ¿viste? Que se declaró cuando estaban metiéndole otra vez, porque como que no cerraba nada. La policía le vuelve a llevar para hacer declaración, y ahí cuando lo están entrando a la patrulla, él dice yo fui. Y ahí nos quedamos nosotros sorprendidos, helados, y los hermanos cuando estaban adentro reconociendo el cuerpo no sabían nada de esto de que él dijo yo fui. Es decir, usted me está hablando del hijo menor de la señora, del hijo menor, de Daniel, el de 20 años. Sí, el de 20 años. Nadie imaginó nunca lo imaginamos de él, que él fuera responsable. No, nunca imaginamos, porque era el hijo mimado de mi hermana. Claro, no lo imaginaban, pero sí contaba que notaban raras, ¿no?, las actitudes de él cuando los otros dos hijos estaban en llanto, buscándola, porque primero estaba desaparecida, la denuncia fue así, incluso los vecinos mismos preguntaban permanentemente por esta mujer. Cuando el más chico, el de 20 años, tenía otra actitud, que se iba a los videojuegos, que jugaba, hasta que finalmente cuando lo detienen es detenido. En un ratito nada más vamos a volver con Noralis Romanos y vamos a estar en la Casa del Horror.